Queridos alumnos, queridas alumnas, me alegra mucho volver a verles. Gracias a Dios por este día maravilloso que el Señor nos brinda de estar bien dentro de lo que cabe, de confiar en el Señor, de disfrutar de su bella presencia. Y bueno, a todos ustedes, muchas gracias por estar en esta clase de Ministerio Educativo, un gran desafío para lo que es nuestro Ministerio de Enseñanza. Siento que hay un peso muy fuerte y muy poderoso en el hecho de implementar paradigmas que puedan estar mucho más conscientes de la influencia y la importancia que tenemos en nuestro ministerio de enseñanza, en los niveles en los que nos desenvolvamos, porque entendemos que cuando nuestras formas de enseñanza pueden ser significativas y efectivas, pues estas son duraderas y permanentes en nuestros oyentes, en nuestros alumnos. Así que bueno, pues me alegra mucho que podamos estar juntos en este hermoso desafío. Y bueno, la clase de hoy tiene que ver con poder entender la importancia que tiene de el método de aprendizaje. Es cierto que muchos de nosotros en nuestros inicios o en nuestras formaciones, ah, en cuanto a la enseñanza bíblica, esta no fue muy metodológica, no fue muy diseñada en una forma, en una manera, sino que eh, pues aprendimos a predicar o aprendimos a dar una escuelita para niños por necesidad, ¿verdad? Porque decían, ay, ¿quién va a atender a los niños? No tenemos maestro, maestra. Bueno, hermano, hermana fulana, y bueno, ayúdenos con los niños. Y bueno, dale, ¿qué hay que hacer? Y pues hay que darle una lección. Y pues ahí aprendimos todos, ¿verdad? O cuando alguien nos dijo, bueno, te toca dar una charla, una reflexión, y bueno, tratamos de hacer como bien pudimos, ¿verdad? Pero pocas veces acudimos o nos formamos o nos forjamos en una concepción metodológica que nos permita a nosotros tener esta herramienta de poder tener la certeza de que la efectividad de nuestra enseñanza se convierte en un aprendizaje de transformación de vidas. Y por eso creo que hoy es un gran desafío para nuestra iglesia en particular, ¿verdad? Hablo de la Iglesia de Dios Séptimo Día, que en aras de educación, a diferencia de otras denominaciones religiosas que le han invertido mucho en los términos educativos, pues es un gran desafío para nosotros como iglesia y despertando vocaciones, ministerios de la escritura, de la palabra escrita, ministerios que puedan desarrollar proyectos y literatura, y cuadernitos y lo que sea necesario para la enseñanza de nuestra iglesia. Confío en que Dios algún día nos concederá tener esto y poder, en el caso de la iglesia en Argentina, en Colombia, en los países de Sudamérica, pues poder ir desarrollando nuestros propios sistemas y métodos de enseñanza que nos permita alcanzar de manera más efectiva a los nuestros, ¿verdad? A los que están a nuestro alrededor. Muy bien, así es que sobre eso vamos a hablar hoy. Es una excelente clase, creo yo. Eso dice el maestro que quiere echarse flores él. Eh, pero me parece interesante lo que vamos a compartir hoy. Lo vamos a ver esta clase y la clase del jueves. Así que voy a compartir la pantalla para guiarnos en nuestra clase. Muy bueno. Me parece que todos están viendo ya la pantalla. Nosotros bien podríamos, siguiendo el ritmo que venimos trayendo de primero hay que estudiar, ¿verdad? Sí o sí necesitamos tener contenido en nuestra enseñanza. No podemos enseñar cosas livianas, cosas ligeras,
No podemos enseñar cosas sin profundidad, mucho menos las cosas o las enseñanzas espirituales. Estas son profundas, incluso están envueltas en el misterio de Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que estudiar. Ya lo vimos, hemos hablado sobre eso, cómo es observar, interpretar, sacar la idea principal, hacer las implicaciones necesarias para finalmente aplicar correctamente el texto sagrado que nos permita a nosotros transformar vidas. Ahora, una vez que tenemos el sustento, la sustancia de nuestra enseñanza, es necesario mirar hacia el frente y ver a nuestros oyentes. ¿Quiénes son? ¿Qué grupo tengo que enseñar? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus afectos? ¿Ah? ¿Cuáles son sus características? ¿De qué manera yo tengo que adaptar eso que yo aprendí, verdad? Lo tengo que adaptar a el vaso o el recipiente al cual yo voy a vertir mi enseñanza, ¿no? Entonces, esto también es muy importante. Necesitamos discernir si nuestro grupo tiene un nivel de enseñanza elevado, es medio, es bajo, son medios urbanos, son medios eh, provinciales, nuestras iglesia o el grupo son niños, jóvenes, adolescentes, mujeres, hombres, etcétera, enfocar, ¿ok? Segundo punto de cómo los maestros creativos enseñan la Biblia es enfocar. Si nosotros pasamos o no, o queremos obviar ese punto, pues nuestra enseñanza no va a ser receptiva, al menos para la generalidad. Ahora, ya que vimos, ¿verdad? Ya que vimos a quién vamos a aplicar la enseñanza, entonces ahora la pregunta es, ¿qué método vamos a utilizar? Así que de esto se trata esta clase. Los métodos hacen la diferencia en cuanto a la receptividad de la enseñanza, pero también a la efectividad de la enseñanza. ¿Ok? Dos cosas. Los métodos nos permiten entender la importancia de la receptividad, es decir, cómo nuestros oyentes, nuestros alumnos, la iglesia, los jóvenes, los niños van a recibir esto que yo les quiero enseñar, ¿verdad? La receptividad es muy importante, porque si no hay receptividad, entonces, pues queda ahí, ¿verdad? Así es que los métodos hacen la diferencia y, y debe ser receptivo. Y el segundo punto es efectivo, ¿no? La eficacia y la eficiencia en lo que nosotros compartimos, pues debe ser una preocupación de primer nivel para todos aquellos que damos una enseñanza, ¿verdad? Efectividad y eficacia y eficiencia son dos cosas que vamos a ir desarrollando en esta clase. Bueno, a manera de introducción, quiero decir lo siguiente. Enseñar la Biblia, ¿verdad? Que, como dije, podemos enseñar otros libros, comentarios bíblicos, hay libros excelentes, muy buenos autores, pero nunca debemos olvidar que nosotros, el libro de los libros es el que debe guiar, ¿verdad? Es como la base, el fundamento de toda nuestra enseñanza. Así es que la Biblia, siendo el libro de los libros, a través de sus distintas modalidades, la podemos compartir a través de un sermón, ¿verdad? Donde todos alguna vez ya hemos tenido alguna experiencia de compartir el sermón. Podemos dar lecciones de escuela sabática, ¿verdad? Con textos bíblicos, la clase para los niños. A través de eso también enseñamos la Biblia a nuestros niños en donde sea, talleres, charlas, conferencias, etcétera. Nosotros debemos saber que el maestro de la Biblia debe construir puentes, ¿verdad? Es muy importante esto. La verdad bíblica fue redactada hace muchos miles de años y es nuestro deber como maestros de la palabra aplicar la enseñanza de la Biblia a nuestro contexto actual. Yo les decía, recuerden, 60-40 puede ser un buen porcentaje. 40% de observación, de interpretación y 60% de implicaciones y aplicación
de las verdades bíblicas a nuestras vidas. Esto va a ser muy importante porque como lo he repetido hasta el cansancio, mi método de repetición a veces no es muy bueno. Bere me dice, ay, es que vos repetís mucho las cosas. Y a veces digo, bueno, sí, me gusta repetirlas porque a lo mejor diciéndolas de distinta manera, pues a lo mejor queda mucho más el mensaje, ¿verdad? Pero bueno, eso es una particularidad mía, la reiteración o la repetición. Será por eso que a veces predico tanto, tanto tiempo, digo. Bueno, lo que quiero decirles es que de nada a nosotros nos servirá conocer historias de personajes que ya murieron, que hace muchos miles de años no existen más, si no tienen una conexión con nosotros mismos, ¿verdad? Poco podríamos aplicar en el caso de, no sé, un personaje ahí recóndito que se me ocurre, Asaf, por ejemplo, ¿no? Uno de los cantores del templo, pues fue un personaje que aparece en el texto bíblico, tiene una impronta muy fuerte en el libro de los Salmos, por ejemplo, pero de nada nos serviría conocer mucho de Asaf y su trabajo en el texto bíblico si no extraemos lo que él escribió en hermosos salmos, ¿no es cierto?, que pueden ser aplicadas en nuestra vida. Así que buscar la verdad bíblica y aplicar la vida diaria implica construir puentes que nos ayuden a la conexión entre esas cosas que vivieron, ¿no es cierto?, los personajes bíblicos que son muy parecidos a nosotros, pueden cambiar algunas cosas por cuestiones de cultura y de tiempo, pero en esencia, en cuanto a la realidad humana, pues hay los mismos efectos en cuanto al miedo, el temor, la pesadez, los problemas, etcétera. Estos puentes, que esta es la importancia de esta clase, estos puentes que nosotros tenemos que construir son los distintos métodos pedagógicos que vamos a echar mano de ellos. ¿Ya? Porque la pregunta es, ok, ya sé mucho de Asaf, ¿verdad? Ya observé, ya interpreté, ya saqué la idea, ¿ok? Ahora tengo que elegir un método para que esa verdad que yo he elegido para compartir pueda ser mi instrumento de vía para la receptividad y para la eficacia y eficiencia de mi enseñanza, ¿verdad? Entonces, estos métodos pedagógicos pueden ser historias, vamos a hablar mucho sobre eso más adelante. Podemos usar analogías, explicaciones, modelos, citas, dibujos y distintas metodologías de las cuales podemos echar mano para convertir esa verdad bíblica pasada y traerla a nuestro presente, ¿verdad? Así que en esta semana vamos a estar dando distintos métodos, consejos, algunas cosas que podemos nosotros tener a la mano y que las podamos requerir para la enseñanza a los grupos de personas a los cuales les vamos a compartir la enseñanza, ¿verdad? Así que ya pasamos la preocupación de qué voy a decir, eso no lo dice el texto sagrado, a quién se lo voy a decir, nos lo dice la observación que hagamos de nuestros alumnos y cómo lo vamos a llevar a cabo, nos lo dice esta clase a partir de qué método pedagógico, ¿verdad? Vamos a echar mano nosotros para que la enseñanza que querramos dar a nuestros alumnos, insisto, tenga estos elementos: receptividad, eficacia y eficiencia. Ay, ¿qué hice? Ahí miran a ver, para, no sé qué hice acá. Perdón, ahí ven la presentación, hermanos, perdón. ¿Ven la presentación? Sí. Ok. No, Sí, es que sí se ve. yo no sé qué. Estaba en la primera. Sí, sí, ahí está. ¿Ahí se ve esta segunda? Sí. Sí. Bueno. Entonces, en este tema o en esta clase abordaremos el punto
siguiente, que enseñar, la labor de enseñanza siempre va a requerir métodos, ¿verdad? Métodos. Si no tenemos al menos 2 o 3 métodos, entonces vamos a caer siempre en la misma forma, ¿verdad? Vamos a enseñar de la misma manera. Y si no tenemos un método correcto, por lo tanto, la enseñanza va a ser incorrecta o la receptividad va a ser incorrecta, ¿verdad? Luego, entonces, los métodos siempre harán la diferencia en la manera de transmitir eso que nosotros queremos compartir, ¿no? Ese conocimiento. Por lo tanto, dependiendo, queridos alumnos, del método que nosotros elijamos para transmitir esas verdades bíblicas, es la manera en que nuestros alumnos van a responder al desafío. Ujú. Y entonces se hará una conexión, se hará una simbiosis muy interesante, ¿verdad? Incluso entre el maestro, el predicador, la congregación, entre el disertante y sus oyentes. Se va a responder de una manera más desafiante, comprometida, más interactiva, más receptiva, etc. ¿verdad? Por eso es muy importante usar métodos, ¿verdad? Bueno, también a manera de introducción, les puedo decir que estaremos abordando el punto de cómo aprenden los adultos. Eso ya lo vamos a ver posteriormente ah, cuando veamos el método ALMA y después el método ALMA lo apliquemos a los distintos grupos, no solo a los adultos, sino también a los niños. Pero ¿por qué hablamos de los adultos, que es tal vez nuestra mayor incidencia? Creo que aquí hay varios maestros y maestras de escuelita, pero la educación a los adultos tiene su propia preparación, tiene su propia peculiaridad. Así que bueno, estos temas que vamos a plantear, deseo de todo corazón sea de bendición para sus ministerios, para, para quienes les encanta la enseñanza o nos encanta la enseñanza, y nos abre el panorama de que sigue siendo una materia pendiente, ¿verdad? Seguir discerniendo, describiendo, bosquejando las distintas formas o métodos que vamos a echar mano para nuestra enseñanza. Bien, dicho esto, esta es básicamente la razón o el sustento de esta clase, empecemos a definir la pregunta, ¿verdad? Recuerden, incluso si ustedes están dando cuenta, estamos usando el sentido común. ¿Ya? Hicimos una introducción que nos dice que, bueno, que para que nuestra enseñanza sea efectiva debe haber método. Entonces, el sentido común, lo primero que me permite a mí darle a ustedes como enseñanza es qué es un método, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, uno va desarrollando lo que viene después. ¿Qué es un método de enseñanza? La respuesta más sencilla nos dice que método es una actividad. Es una actividad de aprendizaje. Evidentemente lo estamos aplicando al contexto de la clase, pero método, en palabras sencillas, en palabras comunes, en un término muy llano, es una actividad de aprendizaje, ¿verdad? Los autores que estamos consultando aquí en este libro, Enseñemos la Biblia creativamente, el doctor Lawrence nos dice algo muy interesante sobre esto. Dice, los métodos se eligen, si entendemos que método es una actividad de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, los métodos se eligen con el propósito de motivar la participación de los estudiantes en el proceso del aprendizaje, ¿verdad? El método que nosotros elijamos irá en función de despertar la motivación de nuestros oyentes, de que estos quieran participar, ¿verdad? No siempre todos los ambientes son propicios, pero
L- La mayoría tiene que ser motivados a la participación de los estudiantes en el proceso del aprendizaje. Sigue diciendo, es lógico entonces que el aprendizaje de los estudiantes sea la clave para la selección y uso de un método de enseñanza, ¿no? Si nosotros conocemos a quiénes vamos a impartir la charla o el sermón o la reflexión o la clase, como quieran, entonces eso nos va a permitir a nosotros poder tener la mejor selección del método que vamos a tomar, ¿ah? Ahí vamos a saber, perdóneme la comparación tan pava, pero si usted va a ir de vacaciones a un lugar frío donde hay nieve y la temperatura es -4 grados, pues la selección de su ropa, pues está ya de suyo propio garantizada. Sabe que va a tener que elegir ropa sumamente abrigadora. Bueno, eso sucede cuando nosotros conocemos a quiénes le vamos a impartir la enseñanza, ¿verdad? Y entonces una vez que sepamos quién elegimos, qué método vamos a hacer, qué actividad de aprendizaje vamos a desarrollar, y entonces con base en esa selección de método, será el uso que hagamos de ese método, ¿verdad? Porque entonces uno puede decir, bueno, yo voy a ir siguiendo esta analogía un tanto pava, diríamos, de, de saber qué ropa llevarme si voy a ir a un lugar frío. Pues resulta que puedo llevarme una campera, ¿verdad? Y, y resulta que me la pongo del lado incorrecto, ¿no? No me la pongo del lado del rompeviento, sino me la pongo del lado incorrecto y paso mucho frío. Entonces, cuando yo diga, estas camperas no sirven, decían que eran para el frío, pero pasa mucho frío, alguien me puede preguntar, y bueno, ¿cómo la usaste? Y bueno, la usé de esta forma. No, estás mal, tenías que usarla del otro lado porque ahí está el rompeviento. Bueno, lo mismo pasa, queridos alumnos, cuando nosotros elegimos los métodos de aprendizaje. Si no lo sabemos usar, pues tampoco nos sirve de mucho, ¿verdad? No nos sirve de mucho. Sigo leyendo. Los métodos son los medios por los cuales principalmente los adolescentes se comprometen a aprender en estas esferas. Porque, déjenme plantearlo así, yo estoy citando textualmente al doctor Lawrence que está en el libro, pero evidentemente lo que nos está diciendo el autor es que hoy las nuevas generaciones aprenden de manera diferente a como nosotros aprendimos, los que somos del siglo pasado, ¿verdad? Muchos de los que estamos aquí somos del siglo pasado. Entonces, ah, nuestras formas o nuestros métodos de aprendizaje fueron totalmente diferentes a los que nosotros manejamos hoy en día. Así que las nuevas generaciones están más comprometidas en desarrollar o fincar sus procesos de aprendizaje en métodos creativos, en actividades de aprendizaje creativas, ¿no? Así que si usted quiere enseñar a la antigüita, así como nosotros fuimos enseñados, es muy probable que no haya una receptividad al menos al 100%, ¿va? Y por lo tanto no habrá ni eficacia ni eficiencia. Algunos métodos, sigo leyendo, son más efectivos para estimular el aprendizaje cognitivo, ¿va? Eso lo voy a ver más adelante, el método cognitivo, donde otros parecen alcanzar el nivel afectivo con mayor éxito, es decir, hay métodos que van a estimular el conocimiento y hay otros métodos que van a estimular las emociones, ¿verdad? Los sentimientos, los afectos. Lo voy a desarrollar más adelante. Existen otros métodos, sigue diciendo el doctor Lawrence, existen otros métodos que afectan la esfera de la conducta con más fuerza, que son los métodos donde vamos a aprender a desarrollar habilidades, ¿verdad? Es decir, ya desde esta definición estamos planteando que por lo menos tenemos tres formas de aprender, ¿verdad? Cognitiva, sensitiva, emocional o de desarrollo de habilidades.
Los maestros querrán conformar los métodos apropiados al campo de aprendizaje que buscan afectar. Y claro que sí, es lo que deseamos, ¿no? Yo preparo mi clase, pienso en todos ustedes, más o menos los conozco y trato de decir algo que puede impactarle a alguno de ustedes. No siempre se logra, pero pues uno trata de, ¿no? Entonces a veces hay uso diapositivas con letras, a veces uso imágenes, a veces tal vez un video, a veces las actividades o las tareas que se hacen tienden a realizar cosas. Hay que buscar el método, ¿verdad? Los métodos son importantes para poder afectar a nuestros oyentes. Por eso, con esto en mente, termina diciendo el doctor Lawrence, se puede decir que un método es una actividad de aprendizaje que estimula o compromete a los estudiantes en un campo particular de aprendizaje, es decir, en algo que ellos quieran aprender. En nuestro entendimiento, para efectos de la clase, pues queremos que nuestros oyentes conozcan de la palabra de Dios, ¿no? Del texto bíblico, del texto sagrado. Así es que si nosotros queremos que nuestros niños conozcan la Biblia, que nuestros jóvenes conozcan la Biblia, que los adolescentes aprendan la Biblia y respondan en fe a lo que la Biblia nos presenta, entonces tenemos que buscar actividades de aprendizaje que los estimule y que los comprometa, ¿verdad? Esto va a ser un factor muy importante y necesario. Muy bien, ¿alguna pregunta de esta definición? ¿Algún comentario que quieran hacer? Bueno, siempre el silencio de los inocentes es perturbador. Bien, seguimos. Entonces, cerrando esta pregunta de qué es un método de enseñanza, debemos tener claro que deberíamos conocer a nuestros estudiantes para saber qué método podría ser el adecuado para ellos, ¿verdad? ¿Cómo podría convencer? ¿Cómo podría ser efectivo ese método? Miren, si nosotros damos un sermón donde la mayoría de nuestros oyentes son gente mayor, por ejemplo, como sucede en algunas congregaciones, obvio que no vamos a ponerlos, perdóneme la comparación, ¿no? A correr o a saltar o a gritar, ¿no? Obvio que no. Entonces tendríamos que buscar un método, una actividad de aprendizaje significativa para ellos, ¿verdad? Lo mismo sucederá con los jóvenes, no los puedes tener quietos. O los niños no puedes decir, bueno, les voy a dar un sermón de 40 minutos y necesito que queden sentados. Pues no, no lo vamos a lograr nunca. Habría que conocer a nuestros estudiantes para saber qué método podría convencer más que otro, qué actividad puede ser más efectiva que otro, para que las personas puedan saber el significado de la enseñanza. Ojo, no siempre un método va a funcionar para todos. Por eso el maestro creativo de la Biblia tiene que manejar distintos métodos, ¿verdad? Distintos métodos. El maestro creativo de la Biblia no tiene que ser predecible, tiene que cambiar sus formas, sus gestos, sus palabras, su impronta, sus métodos de aprendizaje. Y como yo lo planteo aquí en clase, queridos alumnos, mucho me temo que ese es el mayor problema de enseñanza que tenemos en la iglesia, ¿verdad? Porque creemos que el mismo método aplica para todos y seguimos usando las mismas formas, las mismas maneras, los mismos gestos, las mismas preguntas, las mismas diapositivas, no cambiamos nada, etcétera. Y evidentemente, hermanos, tal vez para algunos sectores de nuestros oyentes, ¿verdad? Puedan sentirse identificados porque pueden ser de nuestra generación
pueden ser de nuestra forma de pensar, pero no estamos llegando a todos. Y el maestro creativo de la Biblia debe preocuparse por llegar a todos, ¿no? Entonces, el problema que tenemos en la iglesia, queridos hermanos y hermanas, es que seguimos teniendo el mismo modelo, ¿no? Los maestros, maestras consagradas que usan el librito del mate, de la correr, de todos estos libritos que se manejan para esto, bueno, se sigue de la misma forma, ¿verdad? O sea, no hay esta creatividad de cambiar alguna pregunta, de agregar alguna cosa, de quitar un poco el cuadernito, no decir, bueno, hoy no nos vamos a guiar por el cuadernito, hoy vamos a hacerlo de esta manera y lo vamos a presentar, esta verdad, de esta otra manera. No, a veces no lo veo, ¿no es cierto? Seguimos encajonados, no, bueno, lo que dice el cuadernito es lo que tenemos que seguir, ¿ah? Aplicamos el mismo método, tanto para enseñar a los adultos, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, ¿verdad? Por eso los jóvenes se nos aburren en las iglesias cuando tienen que quedarse a los sermones, ¿no? Eh, lo cierto es que es imposible que todos aprendamos a un mismo ritmo. Perdón, hermanos, hermanas, perdón, no sé qué pasó, me sacó el internet. Bueno, el clima aquí está muy inestable en El Dorado. Así que bueno, perdón, hermanos, perdón por esto, pero seguimos adelante. Bien, entonces, como, como les decía, esperen, yo pensé que estaba compartiendo la pantalla. Ahí está. Bien, como les decía, pues creo que algo que nosotros debemos saber, que si el método que usamos no lo estamos empleando correctamente, el resultado será sumamente desastroso, ¿verdad? Será sumamente desastroso. Y creo que lo vemos ahora, ¿no? De verdad, con mucho cariño, con mucho amor y con una autocrítica, tenemos un alto nivel de desconocimiento de la palabra de Dios entre los miembros de nuestra iglesia. ¿Y qué decir de los jóvenes? ¿No? La verdad, dicha sea de paso, al menos en las realidades que yo conozco, tenemos un alto desconocimiento. Y uno diría, pero por enseñanza no, pues no, porque todos los sábados se predica, ¿verdad? O algunos usan materiales, como dije, de estudio, o algunas iglesias usan la escuela sabática, por ejemplo, ¿no? O sea, de que hay enseñanza y enseñanza. ¿Por qué seguimos teniendo un alto desconocimiento de la Biblia? Vos le preguntas a los jóvenes preguntas básicas de la Biblia, no te las saben contestar, básicas, ¿verdad? Nosotros mismos, haciendo un autoanálisis de nosotros mismos, pues tampoco conocíamos tanto. ¿Se acuerdan de de a veces los exámenes así de preguntas que les hacía? Y algunos sacó una respuesta correcta, 2 de 20, 5 de 20. Y uno dice, ¿y somos consagrados o somos líderes de la iglesia? Bueno, el problema es que no haya habido enseñanza. El problema, creo yo, es que no hemos sabido utilizar los métodos correctos de enseñanza. Y entonces tenemos las consecuencias que tenemos, ¿verdad? Ok. Por lo tanto, existen diversos tipos de métodos que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Y ustedes me van a ir diciendo después cuál es el método que ustedes utilizan para aprender y para dar su enseñanza, ¿ok? De qué forma ustedes comparten la enseñanza, ¿verdad? Bien, vamos a ver el primero de ellos. El primero de ellos tiene que ver con el método cognitivo, ¿verdad? O los métodos cognitivos. Estos métodos, estas, este, ay, ay, ay. Bueno, esta forma
estas actividades de aprendizaje, perdón, se me borró el cassette, estas actividades de aprendizaje tienen que ver básicamente en cuanto a estimular el razonamiento. Dice, este tipo de método lo que va a hacer es estimular la esfera cognitiva del pensamiento de cada persona, ¿verdad? Es decir, los seres humanos tenemos una necesidad de conocer las cosas, de definirlas, de comprenderlas, de razonarlas, ¿verdad? El ser humano tiene la necesidad de decir por qué esto se llama teléfono, ¿verdad? ¿Por qué esto es un teléfono celular? Eh, y entonces nosotros aprendemos a partir de conceptualizar las cosas, de comprender las cosas, de eh, darle sentido y y decir, a ver, ¿por qué esto se llama teléfono? Ah, pues porque es un dispositivo móvil que te va a ayudar a conectarte a través de las ondas sonoras, creo son, este, para comunicarte con otras personas, etcétera, ¿no? Entonces yo le estoy dando un concepto. Y ustedes me dicen, ok, sí, ahora entiendo. Dale, dale. Ahora sé entonces que esto que yo tengo aquí es un teléfono, ¿verdad? Entonces, estimulamos la esfera cognitiva, que todos tenemos esta necesidad de saber, ¿verdad? Principalmente los niños. ¿Y por qué? ¿Verdad? Bueno, es que porque con esto nos comunicamos con las personas. ¿Y por qué nos comunicamos con las personas? Y porque es importante que nosotros hablemos con ellas. Pero ¿y por qué es importante? Pues porque las amamos. ¿Pero y por qué? Y bueno, viste, siempre esta necesidad del por qué, de darle un sentido, una razón. Este método entonces es el que se ocupa del aspecto intelectual y de estimular el razonamiento. ¿Ah? Liti dice la edad del por qué. Sí, pero fíjense que esta edad del por qué para muchos que aprendemos a través de métodos cognitivos no se nos pasa, no se nos va, ¿verdad? Hay muchos que aprendemos todavía con el por qué. Al menos en mi caso es, bueno, ¿por qué esto? ¿Ah? ¿Por qué lo otro? Entonces, cuando uno empieza a interpretar la Biblia es, bueno, pero ¿por qué dice esto? ¿Y por qué en otro lado dice lo otro? Pero ¿por qué está escrito de esta manera? ¿Por qué es una glosa? ¿Por qué no perteneció al manuscrito más antiguo? ¿Por qué? Entonces, esta forma de estimular, si alguien me enseña a mí de esta manera, yo voy a estar chocho de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a satisfacer, va a estimular mi razonamiento, va a estimular mi aspecto intelectual. Hay personas que no les importa. Dicen, ay, no sé por qué. Y no sé por qué. Que otros se encarguen de saber, ¿no? El libro del que estamos leyendo, el doctor Lawrence, dice lo siguiente. Para el nivel de aprendizaje mecánico o repetición, se desean los métodos que destacan recordar lo memorizado, ¿ah? Si ustedes quieren estimular el razonamiento, el aspecto intelectual, la esfera cognitiva de las personas, bueno, utilicen canciones, por ejemplo, ¿verdad? Las canciones siempre, la letra de las canciones siempre estimulan el pensamiento, ¿verdad? Rompecabezas, juegos sencillos, acrósticos y otros auxiliares son útiles para recordar. Por ejemplo, hoy los que tenemos muy en cuenta el método cognitivo, nos gusta, por ejemplo, ¿cómo se llaman esos que aparecen en Facebook? Encuentra las 5 diferencias, ¿no? O las 10 diferencias. O encuentra el pato en medio de las ovejas. O encuentra. Entonces, necesitas mover tu cabeza y tu razonamiento y todo, ¿no? Bueno, pero el maestro debe entender que estos métodos solo permiten al estudiante recordar la información, ¿no? Despiertan este aspecto para recordar la información. Recordar un versículo memorizado utilizando un corito, una canción, sí, una canción, ¿verdad?
con las palabras de dicho versículo, no es lo mismo que entender el significado de las escrituras. Por ejemplo, no sé, ¿se sabe en alguna canción que nos diga un versículo de la Biblia? A ver, maestras de escuelita o maestros de escuelita. Dios es amor, por ejemplo. ¿Y cómo va ese, Betty? Dios es amor, Dios es amor. La Biblia lo dice. Muy bien. Dice el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Qué bueno, la Betty puede aquí a animarnos hoy con esa voz, ¿eh? Imagínense si Betty me trae serenata, no sé qué va a pasar. Ahí Muy, va la serenata. muy bien, Betty. Bueno, tenemos ese, ¿no? ¿Cómo es? En el capítulo 4, versículo 8 de Primera de Juan. Bueno, esto que nos permite memorizarnos a través de este método, no siempre nos dice realmente lo que eso significa, ¿verdad? Así que ahí necesitamos complementar. En niveles más altos de aprendizaje, tales como el reconocimiento, Juan 14:15, dice Liti. Pero ¿y ese cuál es, Liti? ¿Hay una canción de Juan 14:15? Una alabanza, es una alabanza. Ah, ¿y cómo es, Liti? Yo ni me sé yo qué dice Juan 14:15. Y bueno, no sé si voy a poder cantar. Dale, dale. Dice Jesús, San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad, guardad, guardad los mandamientos de Dios. Y después me olvidé. Ok, sí, sí, no, buenísimo, buenísimo. Sí, aquí ya leí que dice Juan 14:15 y sí, es como dice la canción. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Bueno, buenísimo. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? A veces nos conformamos con que la iglesia se memorice los textos, se memorice la Biblia, como yo les explicaba en una clase. Yo me aprendí los 10 mandamientos de memoria, pero eso no significaba y no significa hasta hoy que entienda y comprenda la profundidad de lo que tiene que decir esas 10 palabras. Por eso, siguiendo en la lectura, dice niveles más altos de aprendizaje, tales como el reconocimiento, la expresión de una verdad en sus propias palabras, relación y niveles de realización, la metodología debe estar más centrada en el estudiante. Entonces, hay que ir más a lo profundo, ¿verdad? Hay que hacer sentir, si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es amar a Dios? Es una pregunta que yo les haría a ustedes. ¿Qué es amar a Dios? Porque el texto dice, si me amáis, ¿qué es amar a Dios? Pues guardar sus leyes, ser obediente, eh, buscar su rostro, ser conforme a su corazón, como cuando ¿Sí? nosotros como padres queremos con nuestros hijos, ¿no? Que aún no los medimos en tal vez en sabiduría o lo que hacen o lo que pudieran hacer, sino que cuando ellos son obedientes, son pequeños, aunque sea en lo más pequeñito, ellos saben obedecer, saben agradarnos en eso. Y si nosotros guardamos las, los mandatos de Dios, así como cuando nuestros hijos lo hacen, que hay reglas en casa y lo llegan a hacer, pues nosotros como padres nos sentimos orgullosos, felices de saber que son unos niños que en su poca edad saben comprender lo que los padres quieren para beneficio de ellos, igual Dios Ok, hacia nosotros. ok, ok. Bueno, ahora,
esto que Lucy nos ha dicho, creo que todos podemos decir que está bien, que creo que todos podríamos afirmarlo. Pero ahora, la pregunta que yo les haría es, ¿por qué el autor bíblico dice guardad mis mandamientos? ¿Qué es guardar? ¿Por qué no usó la palabra? Porque así como hemos dicho, pues es mejor obedecer, ¿no? Creo que hubiera dicho mejor, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Ah, bueno, buenísimo. Yo sé que es obedecer. Si me amáis, hacer mis mandamientos o hagan lo que yo les digo. Ah, buenísimo, pues ya sé lo que es hacer. Pero ¿por qué dice guardad? Para que no sea algo mecánico, porque si dice, como usted explicó, sería una forma mecánica, pero el guardar, el tenerlo en el corazón, en la mente, presente cada momento en nosotros, yo creo que eso nos hace tener la presencia de Dios también. Ok, ok, muy bien, muy buena definición. Pero guardad, guardar algo. ¿Qué es guardar? ¿Qué significa guardar? ¿Por qué guardar? ¿Para qué guardar? Cuando, bueno, es atesorar la palabra de Dios, el mandato de Dios, lo que Ajá, Dios quiere para tu vida, y cuando tú lo guardas, también lo compartes. Ahí hay una enseñanza. Voy de nuevo con los hijos. Tú a través de eso que tú tienes en tu corazón, como dice mi hermana, que lo guardamos, lo atesoramos y lo recordamos siempre, lo enseñamos a nuestros hijos y ellos también aprenden a amar a Dios, no por temor ni porque así lo manda, sino porque nace de su corazón, ok, nace del corazón. ok, pero volvemos a lo mismo. Estamos en esta idea de decir, bueno, yo lo guardo y después lo comparto, pero eso en esencia sería guardar. Cuando alguien te dice, guarda algo, ¿por qué lo guardas? Porque tiene mucho valor, Ok, ¿qué más? ¿Por qué guardas algo? porque te lo Para que no se confías, pierda. Para que no se pierda, porque tiene valor. ¿Qué más? ¿Por qué para guardamos? tenerlo presente. Por tenerlo presente. ¿Por qué guardábamos el pan que nos gustaba mucho y que no queríamos que nuestros hermanos lo comieran? ¿No? Porque esto viene en función Porque de tenían un valor particular, porque tiene algo, que tiene algo especial, ¿no es cierto? tiene algo muy especial. Claro. Entonces, ahora nos hace mayor sentido este punto, ¿no? Amar a Dios es guardar sus mandamientos. Aquí no viene la parte de la práctica, más bien es qué tan valiosos son los mandamientos del Señor como para querer guardarlos. Porque a menos que seamos guardadores compulsivos, nadie guarda chatarra, nadie guarda comida podrida, nadie guarda eh, muñecos viejos. Bueno, conozco algunos que sí, la verdad, o algunas que guardan lo que no, pero en esencia se guarda lo que se vale, lo que es valioso, lo que no queremos que nadie nos robe, lo que no queremos que nadie lo maltrate, lo que no queremos que nadie lo estropee. Bueno, ahora vieron cómo el concepto ya definiéndolo le da mayor sentido. Guardamos sus mandamientos porque son valiosos, porque valen mucho, porque son un tesoro, porque no queremos que se pierdan, etcétera, etcétera. Por eso los guardamos, ¿verdad? Muy bien, este ejercicio, bueno, acá Karina nos dice que el Salmo 34 dice, bendeciré a Jehová. ¿Cómo va esa canción, Karina? Porque acá la idea es que canten. No, no, pastor, yo no soy del canto, no puedo cantar. Nadie somos aquí del canto, creo yo. Bueno, Liti sí, pero ahora está malita de la garganta. Bueno, la canción esa es así. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre.
Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Muy Bueno, bien, ahí, no. muy bien. Gracias, gracias, Karina. Buenísimo. Así, hay que ser aventados, hermano. Miren, el maestro creativo tiene que ser aventado. El maestro creativo no puede decir, no, es que yo no. Usted, aunque no sepa, usted métale ficha, porque sus alumnos lo van a valorar mucho. Van a valorar mucho que usted no diga, no, yo no hago, porque yo no sé, no me gusta, que no sé qué. No, sus alumnos lo valoran un montón. Así que yo valoro ahora mucho que lo hayan hecho ustedes. Bien, a mí me parece, déjenme plantearlo solamente como ejercicio de método cognitivo. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. De esa línea, ¿cuál ustedes es la palabra más importante que, que les gustaría descifrar, conocer? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Cuál de esa frase sería el, la palabra, el concepto más intrigante para ustedes que les gustaría conocer? Y en esa frase, en todo tiempo. Ok. Las 12:51. Para mí, en todo tiempo, Sí. sería bajo las circunstancias que fueran. Sí, sí, Entonces, sí. pasa. Sí, buenísimo, buenísimo. Buenísimo, sí. Yo Yo, también iba a decir, en todo tiempo. para mí la palabra sería todo. Ya no incluiría tiempo. La palabra todo. Yo empezaría a reflexionar y decir, ¿qué es todo? ¿Qué es todo? Porque tiempo nos habla de un espacio, de un horario, de un lugar, diríamos, ¿no? De tiempo y espacio. Pero todo, ¿qué es todo? ¿Qué es el todo? El todo es absolutista, es relativo, el todo es condicionado, el todo es selectivo. ¿Qué entender por la totalidad, lo absoluto? Eso a mí me llamaría la atención y entonces a partir de conocer esos conceptos es como la enseñanza se daría. Bueno, fíjense lo que acabamos de hacer con este pequeño ejercicio ahí que salió. Dice, los métodos cognitivos pueden incluir tormentas de ideas, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos hoy? Hoy empezamos a pensar, ¿no? Y decimos, ¿qué es guardar? Bueno, al principio teníamos así como muchas ideas, pero cuando nos centramos y definimos qué es la palabra guardar, ahora entendemos por qué el autor escribió eso, ¿verdad? Puede haber una lluvia de ideas. Acá le puso el doctor tormenta, pero bueno, yo la conozco como lluvia, porque tormenta ya no quiero más tormentas. Aquí han caído muchas. Bueno, puede haber lluvia de ideas. ¿Qué les parece? A ver, ¿qué opinan ustedes? Eso es lluvia de ideas. Puede haber comentarios de grupos pequeños. A ver, vamos a dividirnos en grupos, 2, 3, 4, y definan qué es bendecir, qué es Jehová. El tercer grupo es todo y el cuarto grupo es tiempo. ¿Ah? Vamos a definir cada palabra. Bueno, cada equipo entonces trabaja en definir qué entiende por la palabra bendecir, por la palabra Jehová, por la palabra todo, por la palabra tiempo. ¿Ah? Grupos pequeños. Podemos hacer análisis de casos de estudio, ¿verdad? Poner un ejemplo de algo que le pasó a alguien. Debates, foros, entrevistas, interacción entre vecinos, es decir, que después se junten los dos grupos y digan, bueno, a ver, ¿qué vos pensaste de qué era todo? Mira, nosotros pensamos esto y ustedes, pensamos esto y se saca una conclusión. Paneles de discusión, preguntas y respuestas, ¿verdad? Esa pregunta, ¿pero qué es? ¿Pero qué es? ¿Y por qué es? ¿Y cómo es? Preguntas provocativas, historias inconclusas, es decir, historias donde el grupo tiene que completar, no le demos el final, ¿verdad? Sino, digamos, ¿y qué creen que pasó? ¿Y qué creen que pasó? Bueno, parábolas, pueden hacer pequeñas escenificaciones, ¿verdad?
u obras de teatro, como se le llama, dramas, conferencias. Todos estos métodos, queridos alumnos, son el vehículo que nosotros podemos echar mano para hacer más efectiva la enseñanza. Entonces, ahora cada vez que cantemos, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Ok, todo. A mí ya me hace sentido, ¿no? Si me amáis, no me sé la tonada de este canto, pero pónganle que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No me sé la tonada, pero ahora entiendo que es guardar, ¿verdad? Guardar. ¿Por qué hay que guardar? En fin, nótese que métodos diferentes demandan niveles diferentes para involucrar a los estudiantes. Por eso es bien importante que usted conozca dónde va a impartir la enseñanza, a quién la va a impartir, ¿no? Entonces, con base en eso, usted hace estos métodos de enseñanza. ¿Queda claro este método, queridos alumnos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Vayan pensando si ustedes aprenden de esta forma, ¿verdad? Si son más racionalistas, si ustedes sí o sí les tienen que estimular el intelecto o no. Bueno, vamos al segundo método y después vamos al receso. Segundo método es el método afectivo, ¿verdad? Los métodos afectivos. Que aquí no está involucrado tanto el intelecto, no es tanto el razonar, el conceptualizar y a partir de eso aprender, ¿ah? Sino que los métodos afectivos son aquellos, las actividades de aprendizaje, recuerden, eso es método, actividad de aprendizaje, son aquellos en los que estarán presentes las emociones, ¿ah? Las emociones, los valores, las actitudes y, sobre todo, las convicciones humanas, ¿no? Son formas, métodos en los cuales nosotros podemos echar mano de actividades de aprendizaje para conmover, para reafirmar aquello intrínseco que todos tenemos como personas, ¿no? Aquello que nos mueve, aquello que nosotros podemos aprender con base en nuestras propias convicciones. Este tipo de métodos estimularán lo subjetivo de cada individuo. Sacarán a flote lo que a veces pensamos que no sentíamos, que no teníamos lo que nos hicieron sentir, ¿no? O lo que nos hicieron valorar, o lo que nos hicieron fijar como convicción. Digamos, yo no sabía que yo podía ser tan fuerte o tan resiliente o tan bondadoso o tan amoroso. No sabía que yo podía llegar a perdonar como hoy me enseñaron a perdonar. Fíjense, este método es muy lindo, ¿verdad? Porque, insisto, va a despertar en nosotros lo intrínseco, lo que está escondido dentro, ¿verdad? ¿Qué método es o qué actividad de aprendizaje es la especial? Las historias. Las historias son maravillosas. Yo conozco un predicador que explota las historias personales. No sé dónde saca tantas historias personales. A veces siento que se las inventa, porque digo, tantas cosas te pasaron en la vida, hermano mío. Pero las historias tienen son flechas muy buenas, ¿verdad? Son muy buenas. Así que el uso de historias será una excelente forma de estimular las emociones. Y Jesús fue un excelente contador de historias, ¿no? Excelente contador de historias. Que provocaba reacciones, que provocaba emociones, que provocaba decisiones, ¿verdad? Es en el relato de una historia donde los oyentes pueden sentirse plenamente identificados y entonces entrar en el papel del personaje y a partir de ahí cambiar su propia vida. De los
del auditorio, de las personas que escucharon de Jesús contar una parábola que dijo, y hubo un hombre que venía y que fue asaltado por ladrones y lo remaltrataron y casi lo dejaron, ¿no? A más de uno lo conmovió, o sea, a más de uno, yo no dudo que a más de un hombre o una mujer que escuchó esa historia le hayan corrido lágrimas de los ojos, o sea, porque nadie puede no sentir emoción ante tantos gestos de misericordia, ante tantos gestos de gracia, ante tantos gestos que tuvo el samaritano contra este pobre hombre que casi estaba por morir. No, yo no creo eso. Yo creo que hubo muchas emociones. Yo creo que hubo reacciones. Yo creo que incluso hubo emociones de condena para el sacerdote, para el levita, ¿no? Si alguien nos hubiera contado una historia así, decíamos, pero qué mala onda de esos tipos, ¿no? ¿Por qué no hicieron lo que tenían que haber hecho? Bueno, eso, ¿viste? Y entonces uno, por eso Jesús le termina diciendo, ¿y quién es el prójimo? Hay una pregunta allí. Y el que usó de él misericordia, bueno, anda y haz lo mismo. Método de enseñanza maravillosísimo, ¿no? Pero evidentemente Jesús cuenta una historia muy bien contada, ¿no? Dice Silvia, me parece que este es mi método en los sermones. Sí, Silvia, sí. Silvia tiene historias maravillosas y me encanta porque, wow, cuando yo escucho los testimonios de las historias de Silvia, que ella congrega aquí en El Dorado y predica, son muy lindas y demás. O sea, es un método muy lindo, ¿viste? Porque entonces uno nos hace pensar, volviendo al ejemplo del samaritano, pues nos hace pensar, decir quién soy. Jesús le dijo al que le preguntó, ¿sos el levita, sos el sacerdote, sos el samaritano? Y es imposible ser el samaritano. Bueno, pero el samaritano fue lo que tuvo que haber hecho. Y bueno, soy el samaritano, anda entonces y comportate como el samaritano. ¿Ah? Entonces cambió la vida. Oye, no es fácil, hermanos. Yo espero en Dios que podamos contactar, tener esta oportunidad. No importa, no importa si no me da tiempo en esta clase, pero antes de que se me vayan de acá, se me gradúen todos, vamos a tener un tallercito ahí de narrativa bíblica, porque la narrativa bíblica es fundamental, ¿verdad? Hay que saber contar historias. La historia es maravillosa, pero si no sabes contar la historia, si contás el final al principio, pues ya arruinaste la historia, ¿no? Bueno, este método es muy lindo y dice el doctor Lawrence en este libro que estamos leyendo, dice, los métodos afectivos incluyen actividades de aprendizaje como casos de estudio, ¿no? A ver, hay un estudio, una persona hizo esto, hizo lo otro. ¿Quién creen que hizo lo correcto? Bueno, un caso de estudio. Las historias son maravillosas. Los dramas, las escenificaciones o las... Ustedes saben que en mi juventud, hace ya muchos años, yo formé parte de un grupo de mimos, ¿ah? De esos que se pintan la cara, nos vestíamos, el pantalón era negro, la camisa blanca, nos poníamos guantes blancos, nos pintábamos toda la cara de blanco y los ojos negros, los labios negros, ¿no? Un mimo, como no sé si ustedes los pueden ubicar, esos que no hablan y hacen con señas. Bueno, yo formé muchos años parte de un grupo de mimos allá en la iglesia que se desarrolló, un ministerio. Y entonces nosotros traíamos cosas, historias de la Biblia, se armaban historias de la Biblia, ¿verdad? Y se representaba a través de mimos. Entonces, era maravilloso, hermanos, era maravilloso. Ahora que me estoy acordando, me emociona porque era maravilloso y hoy no lo volvería a hacer en la vida, sinceramente, pero en aquel tiempo era muy lindo porque, bueno, hacíamos todo el maquillaje y todo, ¿no es cierto? Y entonces ensayábamos mucho y hay dos historias, una que tenía que ver con una que se llamaba Manos, ¿verdad? Era algo así como Dios nos dio manos y era
era hacer la señal de Dios y poner nuestras manos. La historia decía, y nuestras manos son para bendecir, y hacíamos un gesto de bendición, para abrazar, y nos abrazábamos así, ¿no? En el aire, para tocar, en fin. Y luego dice, pero, y ahí cambia la música, había música de fondo, pero nuestras manos se convirtieron para matar, ¿no? Y hacíamos el gesto de matar a alguien, para golpear, y golpeábamos. En fin, y después acabamos con que nosotros terminábamos crucificando a Jesús con nuestras acciones. Era maravilloso, ¿no? Otra historia era la búsqueda del tesoro, ¿no? En la parábola del tesoro escondido. En fin, la gente lloraba, la gente se emocionaba, los chicos, les fascinaba, los chicos estaban ahí emocionadísimos, los niños. En fin, la verdad que muy buena forma. Desgraciadamente terminó porque los hermanos adultos nos condenaron muchísimo, nos acusaron, nos disciplinaron, todo nos hicieron. Y lamento mucho eso, por eso hoy lo digo con temor de Dios, pero me da mucha bronca cuando alguien, ¿verdad? Frena ministerios por su legalismo y demás, porque era un lindo ministerio. Íbamos a las cárceles, se llevaba el evangelio en este ministerio, íbamos a las cárceles, íbamos a las plazas públicas, en eventos evangelísticos, en las iglesias, en fin, ¿no? Así que hoy si haríamos esto aquí en la iglesia argentina, en algunas iglesias nos correrían. Nos correrían. Pero bueno, habría iglesias donde no. Por eso enfocar hacia dónde nosotros podemos elegir el método es fundamental. Imagínense, si yo estoy en una iglesia donde veo que esa actividad puede ser de bendición, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Yo lo voy a hacer. Pero tampoco voy a ir a otra iglesia donde sé que no va a ser de bendición, pues tampoco voy a ponerme necio para ir, ¿verdad? Entonces, miren, pueden ser significaciones cortas, testimonios, viajes misioneros. Esto es maravilloso. Los testimonios de los misioneros, hermanos, son increíbles, increíbles. Me acuerdo mucho porque yo asistí mucho a la iglesia adventista porque toda la familia de mi mamá es adventista, mis abuelitos, mis tíos, primos. Tengo 2 pastores adventistas, primos míos. Entonces yo siempre, cuando éramos niños, asistíamos a la iglesia adventista. Eh, y recuerdo que ellos tienen el momento misionero, le llaman, o la hora misionera, o ya ni me acuerdo cómo es, en donde contaban las historias de los misioneros, ¿no? Que ellos en su denominación tenían. Y era increíble porque mucha gente terminaba orando por los misioneros, ofrendando para los misioneros, etcétera. Bueno, esto es muy, muy lindo. Si algún día ustedes quieren, bueno, tenemos la bendición de tener a Lucy. Algún día quieren hacer algo, bueno, contacte con Lucy, que hagan un video cortito de un testimonio misionero, lo pasan en la iglesia. En fin, es un método, ¿verdad?, que nosotros podemos estar usando para despertar estos sentimientos. Bueno, los días de trabajo, los viajes a asilos de ancianos, cárceles, estos testimonios maravillosos, escritura creativa, debates, discusiones. Cualquier método que vaya más allá de sencillamente llenar la cabeza, que es el método cognitivo. El método cognitivo es más razonar, ¿verdad? Para afectar el corazón se cataloga como con propiedad como una metodología afectiva, ¿no? Entonces, no queremos revolucionar la cabeza en este método, sino queremos revolucionar el corazón, los afectos, las convicciones, las decisiones y las reacciones, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta antes de irnos al receso? ¿Algún comentario? ¿Alguna locura que hayan hecho en estos métodos de enseñanza? Yo quiero comentar algo. Sí, Lucy. Viendo estos dos métodos, me recordó a una hermana de hace ya como 30 años. Mi hija, la chiquita, la grande era muy chiquita, y recuerdo que esta hermana tiene
también viene de esa línea de los adventistas. Su mamá era adventista, pero ella con el tiempo se convirtió a la Iglesia de Dios, y ella en sus métodos siempre ha sido dinámica, porque hace unos días vi que hicieron un evento en las oficinas allá en México, y ella estuvo de oyente ahí. Y digo, ¿cómo saber que ella tiene muchísimo que dar? Porque es una hermana muy bien preparada en lo que es de hacer estos estudios para niños, y con tanta creatividad y con tanta frescura para los niños, el decir que sí da frutos, porque todos esos niños que en su tiempo ella preparó también maestras para que fueran dinámicas, para que usaran todos estos métodos y los niños pudieran aprender a través de estos métodos, el ver que todos esos niños que ahora ya son jóvenes, ¿verdad? Que ya tienen un hogar, estos jóvenes han prevalecido en la iglesia, están firmes, están sirviendo, están dando fruto. Entonces, el ver que a veces nosotros hay como cierto recelo porque se haga algo nuevo, porque creemos la iglesia, es lo que tiene la iglesia de Dios, que siempre es recelosa de querer imitar algo de fuera, pero sin embargo tenemos mucho de las demás denominaciones, y es, aunque no querramos, nosotros esas denominaciones nos inspiran a muchas Sí, cosas que hay dentro de la iglesia. sí. Que, por ejemplo, la escuela sabática, eso se ve en la escuela dominical, donde dan, o sea, todas esas cosas que la iglesia ha adoptado también. O sea, hay cosas que sí se pudieran hacer, pero desafortunadamente dentro de la iglesia todavía hay personas como lo que mencionaba usted cuando era joven, ¿verdad? O era niño y hacía esas actividades de mimos, pero dan resultados, hay resultados, pero los hermanos no quieren ver porque está tan fuerte su legalismo que prefieren quitar de enfrente esas enseñanzas, porque no están viendo los resultados y la bendición que Dios está haciendo a través de los maestros. Creo yo que a mí en lo personal sentí pues tristeza al ver que la hermana está sentada ahí escuchando y yendo a tomar una clase, pudiendo ellos tomarla en cuenta, esta hermana, Claro. y que ella pudiera darles todo su conocimiento que ella tiene y todo lo que ella puede hacer y que ha hecho porque tiene una trayectoria, pudiera ser para bendición a otras maestras y preparar maestras con ese tipo de motivación para los niños, porque tiene mucha creatividad. Entonces, la verdad que sí, son métodos que nosotros como líderes a veces tenemos que implementar dentro de las iglesias para que haya mejores resultados. Sí, Sí, estoy de Lucy, acuerdo. muchas gracias por tu comentario. Creo que sí. Miren, a ver, nadie descubre el hilo negro. Yo creo que, como bien decís, a veces la iglesia, nosotros mismos, ¿no es cierto?, nos cerramos a estas opciones porque no queremos parecernos a otras personas, pero pues, la verdad es que hemos adoptado muchas cosas que a veces defendemos pensando que son nuestras y no son tan nuestras, vienen de otros lados, pero que yo digo, los métodos son esos, son métodos. Nuestra doctrina es diferente, obvio que es diferente, pero el método es muy importante. Yo creo que hoy hay muchas denominaciones que nos readelantan en eso, nos readelantan. Y digo, a veces tenemos que ir a buscar a las librerías cristianas a traer cuadernitos para los niños, ¿no es cierto? O qué sé yo, para los jóvenes, o qué sé yo, para las mujeres. Y bueno, creo que podríamos nosotros. Por eso digo, tengo fe, no sé cómo, ni cuándo, ni qué, pero tengo fe de que podamos nosotros abrirnos a estos métodos y poder darnos cuenta que hay una gama de opciones tan grandes para nuestras enseñanzas
que nos sacan de nuestra zona de confort y nos colocan en el desafío de realizar cambios en nosotros mismos. Bueno, vamos al receso, hermano. Ay, perdón. Y cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, yo vi por Facebook que transmitieron una iglesia de allá de Argentina y yo veía la cara de los hermanos porque hicieron una representación frente al altar y entonces veía hermanos adultos que ya son de edad, que sus caras como de que no les gustó que hicieran, que pasaran hasta el altar y hicieran toda esa representación con una carretilla, como le decimos allá en México, trabajando y eso, pero fue hicieron esa representación para recordar, ¿no? Para que esos sentimientos vuelvan a estar presentes, de que la iglesia está, no se debe de olvidar de lo que Dios ha hecho con la iglesia. Entonces, pero a muchos, a veces, porque como son instruidos con otros métodos y otra forma, les han enseñado que no pueden, o sea, subirse al altar porque es sagrado, y entonces eso, a veces eso también detiene, y los jóvenes ahorita con tanta, tienen tantas opciones para poder enseñar en formas y colores y en todo sentido, se puede hacer. Los jóvenes tenemos que darles la oportunidad a nuestros niños, a nuestros jóvenes que aprendan de otra forma. Nosotros fuimos educados de una forma, enseñados de una forma, pero en estos tiempos son otros tiempos y creo yo que tenemos que darles la oportunidad. Sí, sí, sí. Por eso decía que hoy tenemos grandes desafíos en materia de enseñanza bíblica. Grandes desafíos. Bueno, todavía falta mucho más para ver en esta clase, así es que vamos al receso y volvemos en 10 minutitos.